El maná de hoy con el pastor José María Dútari. Aleluya. Hechos 17:6 dice: aquellos que revolucionan el mundo han llegado acá. Esa era la vida de los discípulos y los apóstoles de Yahshua. Ellos no practicaban una religión. Ellos revolucionaban el mundo con su vida de santidad y de poder. Y eso quiere el Padre contigo y conmigo, porque somos el pueblo de Yahweh. Somos el pueblo de Yahweh, un pueblo muy especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Yahweh, sus nombres nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Somos el pueblo de Yahweh, guardamos hoy su Shabbat, estudiamos su Torah para hacer hoy su luz y este mundo alumbrar, y llevaremos su gloria a todo pueblo y nación, trayéndoles esperanza y buenas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo sus buenas de libertad. Somos el pueblo de Yahweh, un pueblo muy especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Yahweh, guardamos hoy su Shabbat y estudiamos su Torah para hacer hoy su luz y estar alumbrados por él. Aleluya, somos ese pueblo de Yahweh, como los discípulos, como los apóstoles, que no nos ha mandado él a practicar una religión, sino a tener una vida de poder y a revolucionar este mundo en el nombre de Yahshua. Shalom, buenos días a todos mis hermanos en el mundo entero, hasta donde llegan estos audios. Sean ustedes hoy bendecidos, que el nombre de nuestro Padre Yahweh repose sobre ustedes y los suyos para que los bendiga. Yahweh le dijo a Moisés: dile a Aarón que ponga mi nombre sobre el pueblo de Israel para que yo los bendiga. Así que el nombre de Yahweh repose sobre usted y los suyos para que él le bendiga rica y abundantemente. Shabbat Shalom a todos mis hermanos en la dispersión en el mundo entero. Hoy estamos a 26 de enero del 2019. En el calendario de la Torá es el día 19 del mes 11. Y el día de hoy es el día séptimo, que es el Shabbat. Así que bienvenidos hoy a este maná, esta palabra que nuestro Rey pone día a día en nuestros corazones y que está viendo tanto testimonio en el mundo entero de lo que está haciendo la palabra, no un hombre, la palabra de nuestro Elohim, Yahweh, a quien sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el nombre de Yahshua, nuestro Mesías. El tema de hoy es: hemos sido llamados a revolucionar el mundo. Hemos sido llamados a revolucionar el mundo. Dice la Biblia en Hechos 17:6 que cuando los discípulos o los apóstoles llegaban a un lugar, decían: estos que han revolucionado el mundo han venido también acá. Nuestro Padre nunca ha tenido en mente que tú y yo practiquemos solo una religión, sin importar que el mundo se siga perdiendo en el pecado. Él tiene en su mente que tú y yo seamos luz del mundo y sal de la tierra.
Y la única manera en que podemos revolucionar este mundo es viviendo una vida que dé testimonio de que realmente Yahshua vive en nosotros. Una vida de santidad y una vida de poder. Y eso se va a manifestar en todos y cada uno de nosotros, porque es la voluntad de nuestro Padre, Yahweh Sebaot. Dice en el libro de Hechos, capítulo 13, verso 42. Cuando se iban, el pueblo invitó a Shaul y a Barnabá, que es Bernabé, para que les hablaran el siguiente Shabbat, el siguiente día de reposo, más sobre este asunto. O sea, Bernabé y Saúl llegaban a las sinagogas y cuando les daban la oportunidad de hablar, ellos hablaban de nuestro Adón Yahshua, de nuestro Salvador. Y ellos iban a la sinagoga el día que la sinagoga se abría para predicar la palabra a todos, y eran los Shabbat, los días de reposo. Entonces, todos los discípulos de Yahshua, verdaderos discípulos de Yahshua, guardaban el día de reposo, todos, y lo respetaban. Algunos dicen que no, que Pablo se acercaba ahí para aprovechar que estaban reunidos y hablarle, pero esa no es la realidad. Ellos eran observantes, guardadores de los 10 mandamientos, de la ley eterna de nuestro Padre, y sabían que el Shabbat, así tal como lo guardó Yahshua HaMashiach, ellos tenían que guardarlo, y así también tú y yo tenemos que guardarlo. Cuando se iban del pueblo, dice, invitó a Shaul y a Barnabá para que les hablaran el siguiente Shabbat más sobre este asunto. Miren lo que dice el verso 43. Cuando la reunión en la sinagoga se dio por terminada, muchos de los judíos de nacimiento y los prosélitos devotos siguieron a Shaul y a Barnabá, que es Bernabé, quienes le hablaron e instaron a permanecer bien sujetos al amor y a la bondad de Yahweh. Quiero decirles algo que es importante saber. Cuando se habla en la Escritura, en estos tiempos de los apóstoles, de los gentiles y de los prosélitos, no estamos hablando de gente que iban a la iglesia católica, no estamos hablando de gente que iba a los testigos de Jehová, ni a los mormones, ni a las iglesias evangélicas, no. Lo único que se conocía como movimiento realmente de un Elohim que hizo los cielos y la tierra era lo que se predicaba acerca de la ley de Moisés y de todo lo que era la palabra de Yahweh. Entonces los prosélitos estos eran personas gentiles que iban a la sinagoga, no eran bien tratados, eran sentados en la parte de atrás y en el patio había una muralla donde ellos no podían pasar. Pero ellos estaban todos los Shabbat escuchando la Torá, escuchando las leyes de Yahweh, guardando también los Shabbat. Y eso es importante que nosotros lo sepamos, porque a veces no sabemos quiénes son realmente esos gentiles o esos prosélitos de quien habla la palabra. Entonces la palabra dice que cuando la reunión en la sinagoga se dio por terminada, muchos de los judíos de nacimiento y los prosélitos devotos siguieron a Shaul y a Barnabá, quienes le hablaron e instaron a permanecer bien sujetos al amor y a la bondad de Yahweh. Mire, cuando los apóstoles y los discípulos predicaban, ellos no predicaban de que tú vivieras un evangelio guachi o light, no. Dice que estuvieran bien sujetos al amor y a la bondad de Yahweh. Verso 44 sigue reafirmando lo que decíamos al principio. El próximo Shabbat, día de reposo, casi toda la ciudad se unió y se aglomeró para oír el mensaje acerca del Adón Yahshua. Yo sueño con ver ese día en mi ciudad, en mi país, en el mundo entero, cuando en los días de reposo la gente se aglomere para escuchar la palabra de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Aleluya. Yo no sé si tú lo sientes así, pero en mi corazón hay como un volcán con ganas de hacer erupción para ver estas cosas. Muchas veces cuando recibo el Shabbat, que veo que el sol se va ocultando, yo siento que la naturaleza sabe. Aleluya. Y claro que la sabe. La naturaleza sabe cuando es el Shabbat. La naturaleza sabe cuando es el año sabático que el hombre debiera dejar descansar la tierra, no sembrarle ni sacarle producto. Ella lo sabe. Por eso la Biblia dice que la naturaleza gime por la manifestación gloriosa de los hijos de Yahweh. Aleluya. El próximo Shabbat, día de reposo, casi toda la ciudad se unió y se aglomeró para oír el mensaje del Adón Yahshua. Verso 45, pero cuando los judíos
que no habían creído, vieron la multitud, se llenaron de envidia y hablaron contra lo que Shaul decía y le insultaron. Sin embargo, Shaul y Bernabé respondieron con valentía: era necesario que la palabra fuera anunciada primeramente a ustedes, pero si ustedes la están rechazando y se juzgan indignos de la vida eterna, pues nosotros nos volvemos a los goyim, a los gentiles. Aleluya. Mire, yo no veo nunca a los apóstoles o a los discípulos rogándole a una persona que creyera: mira, por favor, cree, mira, te lo ruego. No. Ellos daban el mensaje, hermano mío. A quienes lo recibían con amor y con gozo, pero quienes no lo recibían, ellos no iban a seguir insistiéndole. Y mira cómo le habló Pablo a estos judíos. Le dijo claramente, dice, era necesario que le hablara la palabra y que fuera anunciada primeramente a ustedes. Pero como ustedes la están rechazando y se juzgan indignos de la vida eterna, pues nosotros nos volvemos a los goyim. Verso 47. Porque esto es lo que Yahweh nos ha ordenado hacer. Yo te he puesto como luz a los gentiles, a los goyim, a fin de que sea salvación hasta lo último de la tierra. Ese es el propósito de nuestro Elohim. Aleluya. Y dice que los gentiles estaban muy alegres de oír esto. Aleluya. Ellos honraron la palabra de Yahweh y vinieron a confiar, los muchos que estaban destinados a vida eterna. Cuando hay alguien que está destinado a vida eterna, que está predestinado a vida eterna, eso no lo sabes tú, ni lo sé yo. Eso lo sabe Yahweh, nuestro Elohim. Aleluya. Esa persona va a venir a los pies de Yahshua HaMashiach. Dice, porque vinieron a confiar los muchos que estaban destinados para vida eterna. Hay quienes no lo están y ellos escuchan la palabra y no les interesa. Por eso la Biblia dice, el que es de Yahweh, la palabra de Yahweh, escucha. Aleluya. Y si tú y yo hemos escuchado y hemos atendido a la palabra de Yahweh, mira, tente por dichoso, gózate, alégrate, aleluya, porque tú has sido predestinado para tener vida eterna. Esto es poderoso, hermano mío. Ahora, como tú y yo no sabemos quiénes sí, quiénes no, usted y yo tenemos que predicar. Un día iba el apóstol Pablo a predicar a un lugar y dice que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, se lo prohibió. Y le dijo, no quiero que vayas allá. Quiero que vayas a este otro lugar. Escuche esto, porque allí tengo mucho pueblo. Yahweh, nuestro Elohim, tiene un pueblo que Él sabe quién es. Tú y yo no lo sabemos. Solo los que hemos aceptado a Yahshua como Adón y Salvador, guardamos sus mandamientos, vivimos en santidad, sabemos que somos su pueblo, pero tenemos que seguir predicando esta palabra, tenemos que revolucionar el mundo con una vida de santidad, tenemos que revolucionar a estos religiosos que dicen que no se puede vivir en santidad, que tenemos que andar en pecado, que nadie es perfecto. Mira, hermano, despierta ya de esas cosas. Yahshua le dijo a los talmidín, a los discípulos, sean perfectos, así como tu Padre que está en los cielos es perfecto. Y perfecto viene de la raíz hebrea tamim, que significa ser íntegros. Aleluya. Tú y yo podemos considerarnos, como decía el Shaliach Shaul, muertos al pecado. Este es el evangelio que revolucionará el mundo. No ese evangelio que anda presentando shows en las iglesias o cátedra de mucho estudio y las vidas no cambian. El evangelio que revoluciona es cuando hay vidas cambiadas y demostración del poder de Yahweh. Aleluya. Dice, los gentiles estaban muy alegres de oír esto. Ellos honraron la palabra de Yahweh y vinieron a confiar los muchos que estaban destinados para vida eterna. Y la palabra de Yahweh fue llevada a toda la región. Bendito sea Yahweh. Amado, revoluciona tu ciudad. Si tienes la oportunidad de pasar una cuña en la radio, un anuncio en la radio o abrir un programa, y si no tienes que decir, pues pon los maná ahí también para que la gente escuche la palabra y se salven los que están predestinados para salvación. Dice, la palabra de Yahweh fue llevada a toda la región. Le doy toda a Yahweh que a partir del martes que viene empezamos 2 días de programa en la semana donde se va a estar predicando la poderosa palabra de Yahweh. Aleluya. Dice el verso 50, pero los judíos que no creyeron alborotaron a las mujeres de alta alcurnia, temerosas de Elohim, y a los principales de la ciudad y organizaron una persecución contra Shaul y Bernabé y los expulsaron del distrito. Sin embargo, Shaul y Bernabé sacudieron el polvo de sus pies contra ellos y fueron hacia Iconio. Mire, hermano, ellos no se volvieron diciendo, por favor, crean. No, sacudieron los pies. ¿Y usted sabe lo que significaba que sacudieran sus pies? ¿Usted sabe lo que eso quiere decir?
Yahshua le dijo, cuando ustedes van a dar la palabra y no los reciben y los tratan de una manera indiferente, sacudan el polvo de sus pies y váyanse a otra ciudad. Y dice Yahshua, porque peor será el castigo para ellos que para Sodoma y Gomorra. Así que los apóstoles aquí esta no eran gente mansita, hermano. Eran hombres de Yahweh, hombres de Dios de verdad. Hombres que revolucionaban el mundo, que tenían un mensaje de poder. No que andaban por ahí ofreciendo una religioncita, no. Eran hombres que revolucionaron el mundo. Por eso dijeron en Hechos 17:6, aquellos que andan revolucionando el mundo han venido acá también. Tú y yo hemos sido llamados a revolucionar el mundo. Aleluya. Dice, sin embargo, Saúl y Barnabá sacudieron el polvo de sus pies contra ellos y se fueron hacia Iconio. Y escuche esto, y los talmidín estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Esto es maravilloso y poderoso. Los discípulos, usted que está en este grupo, que está siendo hecho un discípulo de Yahweh, usted que me escucha a la distancia, no importa en el país o en la nación que usted esté, el Padre no nos llama a ser participantes de una religión X o Y. El Padre nos llama a ser discípulos de Yahshua HaMashiach. Y los discípulos dice que estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Aleluya. Los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Aleluya. Ellos no tenían una religión. Ellos tenían gozo. El gozo que sobrepasa todo entendimiento. Aleluya. El shalom. La alegría la tenían ellos. Y el poder del Espíritu Santo estaba con ellos. En el verso 8 del Hechos capítulo 14. Dice, había un hombre viviendo en Listra que no podía usar sus pies, tullido de nacimiento, que jamás había caminado. Este hombre escuchó a Saúl hablando y él mirándole. Cuando Saúl lo miró intensamente, percatándose de que tenía fe para ser sanado. O sea, a veces, amados, ahora que están dando esa serie de Yahshua, que ellos dicen Jesús, muy bonita, donde ponen versículos bíblicos y todo. Cuando los discípulos iban a orar por un enfermo, cuando Yahshua iba a orar por un enfermo, Yahshua decía, ¿tú crees que yo puedo hacer esto? Oraba, no oraba, solo le ponía las manos y daba la orden y ellos eran sanados. Y Yahshua le decía, tu fe te ha sanado. ¿Ok? Entonces, cuando Pedro sanó también al hombre del templo de la hermosa, dice que el hombre lo miró y Pedro se dio cuenta que en él había fe. Y Pablo se dio cuenta, Saúl, que en este hombre que estaba tullido de nacimiento había fe. Pablo se percató de eso. Tú y yo tenemos que ser entrenados por el Espíritu Santo para percatarnos de donde hay fe en la mirada de una persona, para dar la orden y que el milagro se realice. Aleluya. Dice, al ver Pablo que este hombre tenía fe para ser sanado, dijo en alta voz, pegó un grito Pablo, párate sobre tus pies. Y él dio un salto y comenzó a caminar. Y la multitud, cuando vio lo que Saúl había hecho, empezó a gritar en lengua icaónica, los dioses han bajado hasta nosotros en forma de hombres. Ellos llamaron a Barnabá Zeus y a Pablo, Saúl, lo llamaron Hermes, porque era el que había hablado más. Y el sacerdote de Zeus, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, trajo toros y guirnaldas a las puertas de la ciudad con la intención de ofrecer sacrificios a sus dioses en unión con el pueblo. Y cuando los emisarios Barnabá y Saúl oyeron esto, rasgaron sus vestiduras y corrieron hacia la multitud gritando y decían, hombres, ¿por qué están haciendo esto? Somos solo hombres humanos como ustedes. Estamos anunciando las buenas noticias. Vuélvanse de estas cosas inservibles al Elohim viviente, quien hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Pablo le estaba diciendo a ellos, dejen a Zeus, quien nunca ha existido, y vuélvanse a Yahweh, quien eternamente vive. Aleluya. Esto es lo que Pablo les estaba diciendo. Y a mí me llama la atención algo en este pasaje, hermano mío, que en medio de ese pueblo que estaba perdido en la idolatría, estaban los judíos practicando su judaísmo, sin importarle que la gente se perdiera y que el pueblo se perdiera en la idolatría y participando ellos de muchas cosas. Aleluya. Estaban ahí los yaudín y no hacían nada. Aquí a Panamá estamos teniendo ahorita mismo la visita del Papa con toda su idolatría. Y algo que me ha dolido en el corazón, un comunicado de los representantes de las iglesias evangélicas diciendo sandeces, diciendo estupideces,
diciendo, nos hemos dado cuenta que ya la distancia entre los católicos y nosotros se está acercando. Ya nos damos cuenta que estamos pensando y viendo las mismas cosas. Y no hay nadie que se levante porque todos están como adormecidos, están como endrogados por la religión. Es que son bastantes, es que hicieron una tarima que cuesta 12 millones de dólares y ahí tenemos que estar todos. Pero así no era el apóstol Pablo y Bernabé y los discípulos, sino que ellos revolucionaban el mundo. Hace unos días me llamó la dueña de la emisora y parece ser que no sé cómo se llama, el comité administrativo de esa emisora, cuando yo me referí a este tema, lo hice como hablaba Pablo, como hablaba Bernabé. Y ellos me dijeron, usted no puede hablar de esa manera porque entendieron que yo había dicho que el Papa era el sacerdote de las prostitutas. Aleluya. Bendito sea nuestro Padre. Y yo les dije, no, la palabra ramera está en la Biblia, se lo demostré, pero no dejé de decir lo que está escrito en la palabra. Aleluya. Y da tristeza, hermano mío, cómo ellos sacan un comunicado para todos juntos apoyar al Papa, apoyar la idolatría que tanto detesta a nuestro Padre. Y les tengo otra noticia, no solo ellos, sino los judíos que están aquí en Panamá, también están apoyando esa basura. Porque todo se ha vuelto una religión, pero tú y yo no somos de esa gente, tú y yo somos de aquellos que han venido a revolucionar el mundo. Aleluya, ese es el mensaje que el Padre te da hoy. No te quedes tranquilo cuando ves un pueblo perdido en pecado, en su idolatría, sino que ayúdalos, predica la palabra tal y cual está y no te preocupes de las consecuencias, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos nosotros al reino de los cielos. Aquellos que revolucionan el mundo han llegado acá. Aleluya. Dice en el verso 16 del capítulo 14 de Hechos, en tiempos pasados Él permitió que la gente anduviera en sus propios caminos. Esto lo estaban diciendo los discípulos en ese momento. En tiempos pasados Él permitió que la gente anduviera en sus caminos. En Hechos 17:30 dice, en el pasado Elohim pasó por alto tal ignorancia, pero ahora está ordenando a todos los seres humanos de todos los lugares que se vuelvan a Él de sus pecados. Esto es lo que anuncian los verdaderos discípulos de Yahweh, donde quiera que estén. Esto es lo que hace que ellos revolucionen el mundo, porque las religiones hoy en día no están hablando contra el pecado, están hablando de sus prácticas, de cómo se hacen las cosas, pero siguen en pecado. Y la palabra dice, en tiempos pasados Él permitió que la gente anduviera en sus propios caminos. En el pasado Elohim pasó por alto tal ignorancia, pero ahora está ordenando a todos los seres humanos en todos lugares que se vuelvan a Él de sus pecados. Este es el evangelio que revoluciona el mundo. Esta es la palabra que anunciamos por la radio. Esta es la palabra que damos todos los días por estos grupos de WhatsApp y que está llegando a tantas personas en el mundo entero. Y no dejaremos de predicar esta palabra que es la que realmente revoluciona el mundo. Dice el verso 17, si bien no se dejó a sí mismo sin evidencia de su naturaleza, porque Él hace buenas cosas dándole lluvia del cielo y cosechas en sus temporadas, llenándoles con alimentos a sus corazones con felicidad. Y a pesar de decir esto, a duras penas mantuvo a la gente impedida de ofrecer sacrificio. Hermanos míos, ellos estaban hablándole al pueblo que se arrepintiera, que dejaran la idolatría. Y dice que a duras penas pudieron hacer que la gente dejaran de hacerle sacrificio a Pablo y a Bernabé por el milagro que se había dado en ese momento. Entonces escuchen lo que dice el verso 19. Entonces algunos judíos no creyentes vinieron de Antioquía a Iconio. La gente se confabuló con ellos y apedrearon a Saúl. Y pensando que estaba muerto, lo arrastraron hasta fuera de la ciudad. Escuche esto, hermano mío. El evangelio que revoluciona el mundo, el verdadero evangelio, sabe que tenemos que pasar por algunas dificultades para llevar el verdadero mensaje de la palabra. Y me da tristeza que los que apedrearon a Pablo en este momento eran los judíos, aquellos que tenían la Torá,
pero vivían como les daba la gana, practicando una religión y viviendo en medio de una sociedad que estaba perdida en la idolatría, y no se levantaban a decir que la voluntad de Elohim era que se apartaran de eso. Pero un hombre como Pablo lo hizo, porque era un discípulo. Un hombre como tú y como yo lo vamos a hacer porque somos realmente discípulos. Aleluya. Y dice la Biblia que agarraron a Pablo y lo apedrearon, hermano mío. No estamos hablando de que le viraron la cara y que le hicieron una mala mirada, un mal gesto. No, lo apedrearon y dejaron de apedrearlo porque creían que Pablo ya estaba muerto. Y dice que lo arrastraron fuera de la ciudad como si fuera un perro muerto. Pero sus talmidín se aglomeraron alrededor de él y se pudo levantar y regresó a la ciudad. Al día siguiente se fue a Derbe con Bernabé. Al día siguiente, no cogió un mes para reponerse de las pedradas, no. Al día siguiente, estos son los hombres que revolucionan el mundo. Este es el pueblo que Yahweh está levantando, que no importa las circunstancias, las vicisitudes, sino que vamos adelante siempre llevando el mensaje de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Aleluya. Yo me acuerdo que un día cantando una canción, decía yo que a Pablo lo apedrearon, hermano, y lo tiraron afuera de la ciudad como un perro. Y llegaron los talmidín, se hicieron alrededor de él. Puede ser que ellos hayan orado. No lo especifica la Biblia, pero yo creo que esos judíos dejaron de tirarle piedra cuando ellos sabían que ya estaba muerto y lo sacaron arrastrado fuera de la ciudad para que se lo comieran los gallotes allá afuera. Pero dice que los talmidín los rodearon, de repente oraron y el apóstol Pablo se levantó y se sacudió y empezó: el gozo que el Adón ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. Poderoso, hermano mío. Y después de proclamar las buenas noticias en esa ciudad y de convertir a muchos en talmidín, regresaron a Listra, Iconio y Antioquía, fortaleciendo a los talmidín, alentándoles a que permanecieran fieles a la fe y recordándoles, escuche esto, que a través de pasar grandes tribulaciones es que entramos en el reino de Yahweh. Hay personas que porque alguna cosita le va mal dicen: ay, no, ya yo no quiero seguir predicando esa palabra, ya yo no quiero seguir guardando sus mandamientos, ya no quiero, por la mínima cosita que le pasaba, hermano mío. Y Pablo era apedreado, esta gente eran apedreados, expulsados de las ciudades, eran reconocidos como revoltosos, como revolucionarios. Así tiene que ser el verdadero pueblo de Yahweh. Y escuche esto, para terminar: el pueblo de Yahweh sabe que la única manera de llegar al reino de Yahweh es a través de muchas circunstancias y de muchas situaciones difíciles que tenemos que pasar. Pero los que creemos en Yahweh estamos dispuestos a pasar lo que sea para llevar esta palabra que liberta y transforma vidas en el mundo entero. Aquellos que revolucionan el mundo han venido acá. Tú y yo somos llamados a revolucionar el mundo entero con una vida de santidad, con un mensaje verdadero y con la demostración del poder del Espíritu Santo. Abba Yahweh, te doy gracias por tu palabra. Yo sé que así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá vacía, sino que riega los campos, y da pan al que come, y semilla al que siembra, así será tu palabra que sale de tu boca. No volverá a ti vacía, sino que hará aquello para lo cual tú la has enviado, y será prosperada. Aleluya.